Hola amigos curiosos. Les doy la más cordial bienvenida a mi canal, donde juntos podremos aprender. Espero que este video sea de tu interés y comentes las dudas que tengas, te suscribas al canal y si te gusta, me regalas un me gusta. Bien, como introducción les quiero mostrar esta gráfica que nos indica a grandes rasgos cómo es el proceso. Entonces, esto parte de una base de datos existente, por eso el nombre Database First o primero la base de datos o base de datos primero, ya de Entity Framework Core. El comando scaffold, lo que va a hacer es que nuestras entidades de base de datos, ya sea tablas o vistas, las va a convertir en entidades de tipo clases, ¿ya? Donde se va a generar una clase de contexto y va a generar también las clases que corresponden a cada una de las tablas. Ya acá abajo muestro cuál es el comando principal, que es scaffold-dbcontext, y esta sería una instrucción scaffold con parámetros básicos, que tiene el comando principal, después viene el string de conexión a la base de datos, y luego le dice qué Entity Framework Core vamos a utilizar. En este caso trabajaremos con SQL Server. Existe para otros motores de datos como Oracle, MySQL, SQLite y otras bases de datos. Y por último, el output dir, que es el parámetro que le indica al comando dónde va a dejar nuestras clases o nuestras entidades generadas a partir de las tablas de la base de datos. Acá podemos ver algunas instrucciones. Como mencionábamos anteriormente, tenemos 4 instrucciones que son básicas, o 3 más bien, que es el comando principal, el string de conexión y el proveedor de datos, ¿ya? ¿Cuál es mi base de datos o motor de datos? En este caso, como dije, es SQL Server. El directorio donde se va a generar nuestras entidades, directorio donde se va a generar nuestra clase de contexto, el nombre que le vamos a dar a nuestro contexto. Si quisiéramos crear solamente algunas tablas de la base de datos, podemos agregar este parámetro. Luego, las tablas que vamos a tomar, o bien algún esquema determinado de la base de datos. Acá tenemos el parámetro force que se utiliza cuando creamos ya por primera vez nuestro scaffold y luego modificamos nuestro modelo de datos. Para que esos cambios se vean reflejados en las clases, hay que pasarle el parámetro force. Y bueno, otras propiedades más que pueden investigar o bien guiarse por estas descripciones. Ya, bien, como lo que estamos haciendo requiere que nuestra base de datos esté primero creada para luego, a partir de esa base de datos, crear nuestras clases en C Sharp. Debemos tener nuestra base de datos, crearla en nuestro servidor. Acá creé un script que va a hacer la creación de esta base de datos fcore dbFirst, y luego tiene una instrucción use para crear dos tablas, usuarios y roles. Ya posterior a eso vamos a generar o más bien insertar algunos datos de prueba, y al final vamos a crear una consulta de verificación de estos datos. Entonces, como paso 1, vamos a hacer la creación de la base de datos.
como siguiente paso vamos a crear las dos tablas y finalmente vamos a agregar los datos de prueba y ejecutar la consulta de verificación para validar que se hayan insertado bien todos los datos. Perfecto. Acá podemos ver la consulta de verificación, donde a través de un inner join hacemos la unión por estos dos identificadores, el rol ID de la tabla de rol con el rol ID de la tabla de usuario para poder obtener el nombre del rol. Bien, ahora pasamos a Visual Studio. Yo creé este proyecto, que es un proyecto de consola tipo consola vacío, sin nada, solamente con la clase program. Y como primer paso vamos a crear un archivo de texto para eh, crear o escribir nuestro comando scaffold. Vamos a agregar un nuevo elemento. Vamos a escribir aquí este archivo de texto, le vamos a poner de nombre comando scaffold. Y acá vamos a agregar nuestro comando para poder obtener a partir de nuestra base de datos las entidades que son la representación de las tablas, dijimos, en clases. Entonces vamos a hacer un scaffold de context. Acá nos ayuda el Copilot. Vamos a darle tab y vamos a completar con nuestra información de base de datos. Aquí nos vuelve a ayudar Copilot. Le damos tab y le vamos a decir cuál es nuestro directorio de salida. Acá le vamos a decir entities, que va a ser la carpeta donde voy a dejar las clases que se van a generar a partir de este comando, donde voy a dejar mi clase principal de contexto, que va a estar separada de las entidades, cómo se va a llamar mi contexto. Le vamos a poner ese nombre, que es básicamente el nombre de la base de datos seguido de context. El force no lo vamos a agregar como en primera instancia. Sí le vamos a decir que no pluralice. Aquí el Copilot insiste con darme ese comando. Y le vamos a decir también que que no utilice el método onConfiguring, y con eso podemos ya generar nuestras clases que nos van a permitir interactuar con la base de datos. Esto lo vamos a guardar y antes de ejecutarlo necesitamos ciertos paquetes. Inicialmente Entity Framework Core SQL Server, y para que se pueda ejecutar este comando necesitamos Entity Framework Core.tools. Vamos a agregar esos dos paquetes. Si ponemos Entity para que busque, agregamos el paquete de SQL Server, la versión 9, porque estamos trabajando con .NET 9, y para que entienda el comando que vamos a ejecutar tenemos que incorporar este Entity Framework Core Tools. También seleccionamos la versión 9 y hacemos la instalación. Una vez que ya tenemos estos paquetes instalados, vamos a copiar
el comando y vamos a abrir esta, la vamos a cerrar para que sepan de dónde se abre inicialmente. Entonces vamos acá a herramientas, herramientas, y esto es acá, administrador de paquetes Nugget o Nugget, y seleccionamos la consola del administrador de paquetes. Pegamos el comando y le damos ejecutar. Acá nos tira un error, vamos a ver la salida. No contiene ningún método main estático adecuado para un punto de entrada. Ya, eso es porque yo eliminé todo lo que está escrito acá. Vamos a ver si agregándole esa línea entiende que por ahí debe partir. Ahora sí. Ya en las aplicaciones modernas de .NET se puede utilizar o no el método main como punto de entrada. En este caso no lo vamos a utilizar, ¿ya? Y vamos a hacer acá nuestro builder para poder generar la aplicación y hacer la inyección de dependencia. Pero eso después de correr nuestro comando scaffold. Vamos nuevamente a la consola del administrador de paquetes, volvemos a ejecutar y acá nos dice la cadena de certificación fue emitida por que no se confía. Ya. Aquí entonces lo que tenemos que agregar es la instrucción en el string de conexión que se llama Trust Server Certificate. Esto vamos a agregar ahí. Bueno, otra cosa por la que me podría eh, dar alguna excepción es porque no tenemos los directorios que le indicamos. Se los vamos a crear. La carpeta data y la carpeta entities. Ahora sí, volvemos a la consola y ejecutamos. Bien, la ejecución resultó exitosa y vamos a verificar los archivos que creó. Acá en la carpeta data nos deja nuestra clase principal, que es el context. Ok, y por otro lado, en entidades nos creó la clase roles y la clase usuarios. Estas clases que se generan a partir del comando scaffold no deben modificarse, ¿ya? Se pueden modificar, pero no se deben modificar, ya que si nosotros modificamos estas clases y queremos hacer un cambio en la base de datos y luego ese cambio que se vea reflejado en estas clases, lo que hace Entity Framework es que regenera los archivos, por lo tanto los cambios que podamos haber hecho los vamos a perder. Entonces para eso se crea otra capa de clases que se pueda adaptar a nuestras necesidades. Vamos a cerrar estas clases y vamos a crear esa capa que le vamos a llamar DTO. Vamos a crear esa clase esa carpeta y vamos a incorporar estas dos clases. Les vamos a cambiar el nombre. Ahí. Entonces tenemos muchos usuarios, o sea, un rol puede pertenecer a muchos usuarios, pero
un usuario puede tener solo un rol. Bien, ya tenemos nuestro contexto, nuestras entidades y las clases con las que vamos a intercambiar información. Para eso vamos a programar esta clase, ¿ya? Donde le vamos a decir que tiene que usar Entity Framework, ¿ya? Y para eso primero debemos hacer la importación de ciertos paquetes. Ya en primer lugar tenemos que traer el paquete Microsoft Extension.hosting, la versión 9. Y ahora sí estamos en condiciones de programar nuestro punto de entrada con la inyección de dependencia de nuestro dbContext. Bien, hasta ahí tenemos ya nuestra inyección de dbContext, nuestra creación del builder, y con eso ya podemos crear nuestra aplicación. Bien, ahora vamos a crear nuestra clase para hacer el CRUD. O sea, vamos a listar, insertar, eliminar y actualizar información de usuario, básicamente. Vamos a agregar una nueva carpeta que se va a llamar Services y vamos a agregar una clase que se va a llamar Usuarios Repo. Ya, nuestra clase Usuarios Repo va a ser quien va a recibir nuestros DTO o consultar a la base de datos y devolvernos DTO, siempre trabajando nosotros en nuestro software con DTO, no con la entidad generada a partir de la base de datos. La clase la dejaremos como pública y vamos a inyectar nuestro dbContext, ya para que entienda la clase de usuario que a través de la inyección de dependencia nosotros le estamos diciendo que ese es nuestro contexto para trabajar con los datos. Y nuestro contexto para trabajar con los datos se llama EFCore DBFerContext. Y ahí nos da el context, bien. Y acá solo me dice, me está dando una sugerencia de método, getAllUsuarios. O podría ser listar usuarios. Sí, listar usuarios async, porque vamos a usarlo, vamos a hacerlo de forma asíncrona. Task
dependencias se deben hacer acá. Entonces lo que vamos a hacer acá es decirle que el builder.servicios agregue, ya una vez que inyectamos nuestra clase usuario repo, aquí abajo podemos crear el ámbito de la aplicación para obtener esos servicios que tenemos inyectados y poder utilizarlo. Vamos a dejar que Copilot nos ayude con eso. Acá le decimos que ejecute la aplicación y veamos qué pasa con esto. Perfecto. Aquí podemos ver la query que genera internamente Entity Framework y el resultado que obtuvo esa consulta que hicimos con LinkQ. ¿Ya? Este lenguaje que usamos acá es LinkQ. Es como decir, base de datos, mi tabla, lístala. Mi base de datos, mi tabla, encuentra por llave primaria. Find siempre apunta a la llave primaria. Entonces, podría también decirle, por ejemplo, .where la llave usuario ID es igual a usuario ID .first or default async, y eso me entrega el mismo resultado que el find. Lo vamos a dejar con find. Acá le digo contexto, base de datos, tabla, agregar un nuevo usuario. Una vez que termino de hacer las operaciones, podría tener aquí agregar un usuario, agregar un rol, actualizar otro usuario, distintas cosas, y al final es necesario hacer un save change async para que haga como una especie de commit a la base de datos y se termine de ejecutar las instrucciones que yo le dije que tenía que ejecutar. Acá lo mismo. En el update de usuario, acá entiende porque yo ya aquí con aquí voy a buscar la entidad y la entidad tiene la llave primaria. Entonces al hacer el save changes, Entity Framework entiende que lo que está haciendo es un update. ¿Ok? Bien, ya funciona nuestra aplicación con Entity Framework. Vamos a agregar un par de acciones más. Si te parece que este video te puede ayudar en tu aprendizaje de .NET, ayúdame con un me gusta, y si me quieres ayudar para seguir creando videos de funcionalidades interesantes, suscríbete a mi canal. Después de listar, vamos a crear un nuevo usuario, usuario repo, punto, crear usuario sync. Aquí le vamos a agregar el await porque es asíncrono
y acá le vamos a poner el, el objeto con sus valores. Lo vamos a dejar así por defecto. Mail. No me acuerdo los campos que le agregamos. Vamos a ver acá. Usuario ID, username, password hash, después vamos a ver eso. Email, nombre completo, el rol, si está activo, la fecha de creación y nos falta el último login, que eso no lo vamos a agregar porque aún no nos estamos logueando. Acá me falta ese cierre de paréntesis. Vamos a quitar esto y vamos a agregar el using. Perdón, no, esto está mal. Dijimos que vamos a usar el DTO. Entonces acá tenemos que enviarle a este método del servicio un DTO. Vamos a ir al método y esto se va a llamar usuarios DTO. Nuevo usuario. Como el contexto no sabe quién es usuario DTO porque no es parte de las entidades de la base de datos, debemos hacer la transformación de este objeto a un objeto usuarios, que sería la tabla de la base de datos. Para eso existe un paquete que es muy interesante que lo vamos a agregar acá. Ese paquete se llama Mapster. Lo que hace este paquete es que hace un mapeo entre, entre dos clases, ¿ya? Más bien mapea si en la clase 1 tengo la propiedad nombre y en la clase 2 también, hace el match y mapea eh, campo con campo, por decirlo. Y para eso debemos hacerlo de la siguiente manera. Var. Aquí le vamos a poner nuevo usuario de TO, nuevo usuario, y va a ser esto nuevo usuario DTO punto adapt. Y ese adapt le decimos que esta es la instrucción para hacer el mapeo, que mapee el valor, o sea, los valores del nuevo usuario DTO en nuestra clase de entidad que es usuarios. Y con eso ya podemos hacer el insert, que sería este de acá. Insertar un nuevo usuario de ejemplo. Vamos ahora con una actualización. O bien, listamos nuevamente, vamos a hacerle caso a Copilot para que vayamos viendo las acciones. Después de listar nuevamente, vamos a hacer una actualización
Entonces vamos a ir a buscar este usuario que, como dice acá, usuarios, ya. Acá esto también lo vamos a tener que arreglar porque no deberíamos listar usuarios, deberíamos listar usuarios de TO. Entonces acá vamos a cambiar eso y eso lo solucionamos de la misma manera. Acá vamos a hacer un var usuarios de TO y esta lista verdad, usuarios va a contener la lista y aquí me dice, me está dando esta sugerencia de adapt, pero nosotros vamos a hacer que usuarios.adapt list de usuarios de TO. Entonces ahí sí nos está retornando usuarios de TO. Si vemos acá, este ya es un usuarios de TO. Como tienen los mismos nombres de propiedad, no hay problema. Entonces acá, obtener usuario, el usuario que nos va a retornar esto es un usuario de TO. Y acá vamos a obtener el último usuario para que podamos hacer la modificación del último usuario que insertamos. Vamos acá al repo. Acá tenemos obtener usuario. Vamos a crear el método que dijimos. Acá, que se llama obtener último usuario por ID. Dice async. Ni siquiera por ID, es último usuario. Último usuario insertado. Y acá vamos a decir que es un var último usuario y acá vamos a devolver un usuario de TO. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo. Último usuario.adapt usuarios de TO para que nos retorne un usuario de este tipo. Acá vamos a cambiar también eso. Var usuario usuario.adapt usuarios de TO, crear usuario, bien, recibe eso. El eliminar lo hace por ID, así que no es necesario utilizar el, acá este usuario, crear usuario. Nos debería retornar
usuario de TO punto adapt usuarios de TO, y acá el actualizar debe recibir un usuario de TO donde está bien que vamos a buscar nuestro usuario existente, pero acá tenemos que devolver nuestro usuario existente punto adapt usuario de TO, pero nos da error porque acá le digo que retorne usuario. Ahí lo cambiamos a DTO y queda funcionando. Entonces vamos a obtener el último usuario. Tenemos el último usuario y vamos a modificarle algunos datos. Aquí el correo le vamos a poner email1@email.cl, nuevo usuario, rol 1, perfecto. Lo dejamos así. Entonces ahora usuario de TO punto el nombre completo le vamos a poner nuevo usuario actualizado, usuario de TO.email, le vamos a cambiar por email2@email.cl y vamos a llamar a nuestro repo para que actualice el usuario con una wait porque es asíncrono, y vamos a listar nuevamente. Bien, y ahora hacemos la eliminación de este usuario. Vamos a ver qué nos muestra en la consola para ver si estamos funcionando 100%. Bien, vamos a ampliar un poco esto y revisaremos qué es lo que nos dice. Tenemos la primera ejecución del listado, ¿cierto? Acá, donde nos listó los 3 usuarios que habían. Después le dijimos que nos insertara un nuevo usuario y volviera a listar. Ahí está, los 3 que estaban más el nuevo usuario. Después le cambiamos ciertos datos y lo volvimos a listar. Acá están los 4 usuarios. El username no se lo cambiamos, le cambiamos el nombre completo. Pero el correo también lo cambiamos y aquí se ve que cambió de email 1 a email 2. Y finalmente ejecutamos el delete de ese usuario. Bueno, ahí no lo volvimos a listar, pero podemos agregarlo acá al final para ver que realmente lo elimine. Y ahí sí. Entonces vamos a correr nuevamente. Vamos a dejar pantalla completa para que veamos mejor el log. Los 3 usuarios, creamos uno y los listamos.
actualizamos el último y listamos nuevamente. Tenemos el cambio hecho. Finalmente ejecutamos el delete, vuelve a listar y nos trae los tres iniciales. Perfecto. Funciona este ejemplo básico: la creación de la base de datos, la creación de las tablas, incluir data de prueba, eh, incorporar los paquetes necesarios para trabajar con Entity Framework para SQL Server, Entity Framework Tools para poder correr el comando scaffold, generamos el comando scaffold, lo ejecutamos, creamos la clase de contexto, la clase de entidades. A partir de esas clases creamos nuestro TTO para poder intercambiar información y poder personalizar lo que no hicimos, pero más adelante vamos a ver ejemplos con cómo podemos hacer distintos DTOs para una misma tabla, sobre todo para resguardar la seguridad de nuestros datos. Y hicimos un servicio que se llama repo para los usuarios, ¿cierto? Y la programación de nuestra clase principal, que es el punto de inicio del software, donde hicimos la inyección de dependencias del Entity Framework, perdón, de nuestra clase de contexto y nuestra clase repo, que también la inyectamos para poder después utilizarla posteriormente acá abajo una vez que ya la aplicación corre, y hacer las operaciones que ya vimos que estaba funcionando. Bueno, eso sería el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó, denle un me gusta.